Hola, soy Harley Schlanger del Instituto Schiller. Bienvenidos a nuestra videoconferencia con nuestra fundadora y presidente, Helga Sepp-LaRouche. Hoy es el 13 de mayo del 2020. Helga, hemos tenido una serie de eventos exitosos en las últimas semanas y en tus discusiones con la gente, tú empezaste a calificar a la crisis diciendo que estamos en medio de la grande. Hay mucha gente que está diciendo que cosas mayores van a suceder. ¿Cuál es la base de tu análisis que con la combinación de las crisis, ahora esta es la grande? Yo creo que la gente tiende a enfocarse en los aspectos de la crisis, ya sea se enfoca en el increíble derrumbe económico que está sucediendo. En algunos países es realmente dramático, o se enfocan en la pandemia del coronavirus como tal, o se enfocan en la crisis en la agricultura, o que amenaza haber una hambruna o otros aspectos. Pero yo creo que la única manera de mirar a la situación es que se tiene que entender que lo que enfrentamos ahora no son solo esos aspectos, que todos obviamente son parte de una situación y muchos otros. Pero lo que estamos viendo es una crisis de desintegración que ha estado sucediendo en por lo menos durante 50 años, porque ese es el periodo en el cual Lyndon LaRouche ha estado advirtiendo de exactamente el tipo de crisis que ahora está surgiendo. Y yo creo que necesitamos ver diferentes aspectos de esto. Pero esto requiere que la solución sea solo una que aborde a todas esas crisis. Está la pandemia. Eso de seguro no está bajo control. Yo creo que las advertencias, tanto en la audiencia del Senado ayer, donde el profesor Fauci y el doctor Redfield y varios otros estaban dando testimonio, donde se presentó una imagen increíble, cuando dijeron muy claramente que las normas que se han definido para la llamada reapertura de la economía están claramente definidas. Debe haber por lo menos 2 semanas en las que se haya reducido el número de la gente infectada. Debe haber una gran capacidad para hacer pruebas a la población y para contactar a la gente que estuvo en contacto con los infectados, en caso de que vuelvan a surgir los epicentros de infección. Y todas estas cosas han sido claramente definidas. Pero ha habido una prisa en ambos lados del Atlántico en las últimas semanas para la llamada reapertura de la economía, y muchas de estas normas se han ignorado totalmente. Ese es un factor muy preocupante. Debemos hablar sobre algunas declaraciones de tales expertos como el profesor Christian Drosten. Luego está la crisis en el sector agrícola. Estamos a punto de perder una producción esencial agrícola, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y el director del Programa Mundial de Alimentos dio unas cifras increíbles que estamos dirigiéndonos hacia una hambruna mundial si eso no se detiene. Se podría tener como consecuencia de la pandemia, el cierre de emergencia y el derrumbe de la agricultura como tal, una hambruna con pérdidas de hasta 300,000 personas al día si esto no se detiene. Esto es verdaderamente increíble y se tiene el derrumbe en marcha del sistema financiero, que definitivamente requiere una reorganización de todo el sistema financiero. Así que cuando dije en las varias conferencias durante el fin de semana pasado, dije, esta es la grande. Me estaba refiriendo a un artículo del general de brigada Peter Schwach, quien ha prestado servicios en varias funciones en el ejército estadounidense como agregado militar en Moscú, quien no es una paloma, pero es un militar en todo el sentido de la palabra. Y él dijo que la actual pandemia
Es un ensayo para la grande que viene, refiriéndose al hecho que podríamos tener otros virus o incluso crisis más dramática. Pero yo dije, no, el problema es que se tiene que mirar a todos estos factores juntos y podría haber, de hecho, un derrumbe en reacción en cadena hacia una edad oscura. Así que esto, a mi parecer, es la grande. Es una crisis que abarca todo, lo que definitivamente requiere una gran solución a escala mundial. Es por eso que el Instituto Schiller actualmente está trabajando en un programa de emergencia para tener tal enfoque global, que es la idea básica de que tenemos que detener eso. Necesitamos ver la raíz del problema. Tenemos que superar el subdesarrollo en el sector en desarrollo, porque no hay manera de cómo podemos detener esta pandemia o otras pandemias venideras, ni podemos detener la hambruna si realmente no detenemos esta política malthusiana de mantener al sector en desarrollo en una condición de pobreza y miseria. Y tenemos que reorganizar completamente la economía mundial. Necesitamos tener un sistema de crédito y estamos proponiendo crear 1.500 millones de nuevos empleos productivos, donde la mayoría de estos deben estar en el sector en desarrollo. Y eso es algo que realmente necesita ser discutido a escala mundial. Esto lo deben abordar los gobiernos responsables. Hemos estado presentando una propuesta durante bastante tiempo de mi finado esposo, Lyndon LaRouche, que la única manera de cómo se puede implementar eso es que se tienen que unir los países más poderosos e importantes del mundo. Esto es Estados Unidos, China, Rusia e India, apoyados por otros países que también tienen capacidades industriales importantes, como Japón, Corea del Sur, Alemania, Francia, Italia. Deben movilizar su capacidad industrial para resolver este problema juntos. Y no hay una solución parcial. Ninguna nación puede resolver esto de manera aislada. El problema que la mayoría de la gente tiene es que mira a su situación en particular, en Nueva York, en Berlín, en donde quiera que esté. En el mejor de los casos, ponen atención a su nación o a su continente. Pero creo que esta es una crisis que definitivamente requiere que realmente encontremos una solución de los problemas de todo el planeta. Ese es el enfoque que estamos tomando. Yo creo que una de las razones de por qué la gente no entiende esto, también aparte de pensar de manera local o en particular, es que no entendieron un punto que tú has enfatizado, que era clave al análisis de tu esposo, que es que esto ha estado pasando por 5 décadas. Ha habido una destrucción deliberada de tales cosas como la base industrial manufacturera de los países occidentales, el derrumbe del sistema de salud. Esto es parte de la crisis, ¿verdad? Sí, la situación claramente exige que dejemos de pensar en términos de la geopolítica, que necesitamos encontrar una solución de cooperación. Tú mencionaste estos eventos tan exitosos que tuvimos durante el fin de semana y yo le pediría a la gente que los mire. Están en la página. Hay una celebración muy hermosa del Día de la Victoria en Europa con una increíble discusión del espíritu del Elba. Este fue el momento cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y la Unión Soviética y las tropas estadounidenses se reunieron por primera vez en el río Elba, en Alemania. Y hubo, durante un breve momento, la oportunidad de realmente empezar un orden de paz en el periodo de posguerra. Los soldados se reunieron por primera vez e hicieron un juramento solemne, el juramento del Elba, de que nunca volvería a haber una guerra como esta. Y en este evento que tuvimos por internet el fin de semana del 9 de mayo, yo creo que si la gente mira eso, puede de hecho ver de la grave reflexión que se hizo de las pérdidas de la Segunda Guerra Mundial. 60 millones de personas murieron y luego, a medida que los diferentes participantes hicieron contribuciones, hubo de hecho la idea poética de la amistad,
de lo que significa encontrar un lenguaje juntos en términos de intercambios culturales. Y también participó uno de los veteranos que habló de una manera muy hermosa y lo que los escritos de mi esposo han significado para él. Y al final, uno podía sentir que se podía recrear el espíritu del ELBA. Podemos crear el espíritu de la cooperación pacífica. Y realmente alentaría a la gente que mire eso, porque es exactamente el espíritu que debemos crear. Tú mencionaste la crisis de alimentos. Hubo una discusión muy emocionante con los agricultores de Argentina, Alemania y Estados Unidos, donde ellos descubrieron que todos enfrentan el mismo problema, la cartelización del sistema de producción de alimentos mundial. Regresemos de nuevo al coronavirus por un momento, porque tú mencionaste al doctor Drosten del Hospital Charité en Berlín. Él ha estado tratando de abordar algunos de los escenarios y la desinformación que está surgiendo. ¿Qué es lo que ha estado diciendo? ¿Y tiene esto coherencia con lo que tú escuchaste en las audiencias del Senado ayer? Sí. Él abordó ayer en su transmisión diaria estas manifestaciones que empezaron a tener lugar en muchas ciudades alrededor del mundo. Realmente de la gente que se opone a las medidas actuales del cierre de emergencia, de las posibles vacunas. Y la gente está realmente histérica sobre eso. Y tiene todo tipo de teorías de por qué ese es el caso. Él dijo algo que yo creo que la gente debería escuchar su transmisión, de que estos que se llaman expertos, la gente que incluso tiene títulos de doctores y profesores, diciendo que pueden juzgar sobre esta cuestión, son completamente incompetentes y que esto es muy peligroso. Porque él dijo que la única razón de por qué él se volvió tan prominente es porque él no es solo un virólogo, sino que es un especialista para este tipo de virus en particular y que él nunca se atrevería incluso de hablar sobre las bacterias porque él conoce muy poco sobre estas. Pero para la persona normal no hay una gran diferencia entre las bacterias y los virus. Pero una vez que realmente estudias estas cosas a fondo, especialmente si hay un nuevo virus, uno debe ser competente. Y esta gente obviamente no es competente en esta materia en lo absoluto. Y por lo tanto, lo que dicen en términos de estar en contra de las vacunas, y a veces, en muchos casos, esta gente ha estado activa en el pasado. No es el hecho que de repente están descubriendo que son expertos en el coronavirus, pero ellos han estado en contra de la ciencia antes, o en contra de las vacunas, o en contra de esto o de aquello. Él advirtió que promover esta desinformación es muy peligroso. Y ya sé, a nosotros nos han acusado de que nos vendimos, que nos está pagando Bill Gates, que desafortunadamente no es verdad. No, no es desafortunado. Yo no tomaría dinero de ese tipo de cualquier manera. Pero esto realmente está contribuyendo a que aumenten las infecciones. Quiero decir, esto es algo muy serio. Es una crisis sin precedentes. Todavía no se conoce mucho sobre el virus. Hay nuevos factores muy preocupantes. Por ejemplo, la muy atacada Organización Mundial de la Salud acaba de publicar, a mi parecer, una advertencia muy correcta, que era muy irresponsable hablar de la inmunidad de grupo. Yo he dicho eso desde el principio, que los seres humanos no son una manada, no somos animales, no se pueden aplicar tales categorías a la especie humana. Y en el país donde se ha aplicado, es decir, en Suecia, ha habido una tasa muy alta de ancianos que han muerto. Y esto no era necesario. Si se hubieran aplicado las medidas que eran necesarias, que se recomendaron.
Luego está el fenómeno extraño entre los niños que ha surgido. En Nueva York, 85 niños mostraron síntomas muy parecidos a los del coronavirus. Salieron positivos en las pruebas, pero también habían otros factores que no se pueden explicar. Luego está una situación muy extraña, que la tasa de infección más alta, y yo creo que también la tasa de mortandad en Estados Unidos es de la gente entre 35 y 55 años. Todo esto, según las cifras, no se aplican. ¿Acaso la cepa está mutando? ¿Hay nuevas cepas? Luego está la situación que en Wuhan, donde ellos tuvieron el cierre de emergencia completo y eliminaron la infección, ahora hay 6 nuevos casos que han aparecido. ¿Y qué hace el gobierno de China? Van a hacerle pruebas a 11 millones de personas la semana que viene. Todo mundo en la ciudad de Wuhan. Y naturalmente la crisis ahora está realmente surgiendo en los países en desarrollo, donde la Organización Internacional del Trabajo publicó estas cifras, que de la fuerza laboral de 3.300 millones de personas en el mundo, 2.000 millones, es decir, 60%, están en la economía informal. Esto significa que esta gente vive al día, sin beneficios sociales, sin seguro médico, en su mayoría no tiene dinero para el tratamiento, así que dependen completamente en los programas del gobierno, pero los gobiernos en muchos casos no tienen los medios. Y si estás hablando de la economía informal, yo he estado en muchos países en desarrollo y te puedo decir, por ejemplo, en el ámbito de la agricultura, un trabajo informal significa que tienes una cabra y que toda la familia está en este pequeño terreno con esa cabra y que es su sustento. Así que estamos hablando sobre condiciones donde la gente no tiene agua potable, no tiene electricidad, ni siquiera puede cumplir las medidas de higiene que se solicitaron. Así que esto no está bajo control y yo solo puedo decir que la indiferencia al sufrimiento de los países en desarrollo es, a mi parecer, lo que descalifica a la gente que ahora está gritando enojada y diciendo que todo esto es un complot. La realidad es que vamos a ver la posible muerte en masa de cientos de millones de personas. Y eso por sí solo debería provocar una protesta moral de que tenemos que cambiar este sistema, porque si no lo hacemos, no estamos moralmente capacitados para sobrevivir en el llamado sector avanzado, que ahora resulta, y eso estaba claro desde hace mucho tiempo, no está tan avanzado en lo absoluto. Y una de las cosas que están surgiendo y que ha estado en los titulares de los periódicos es la idea de la economía verde, donde la gente está diciendo, ¿no es maravilloso que haya cerrado tanta industria? Porque los animales están regresando a las ciudades y el agua está limpia, etcétera. En los últimos días, los principales empresarios de Europa han presentado una loca propuesta para salir adelante con la economía verde. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Obviamente, la Coffee Industria, el Banco de Desarrollo Internacional en Alemania y la Asociación Industrial en Francia, para que se lleven a cabo grandes programas de inversiones. Y eso es lo que se requiere. Pero este es un momento en el que ellos piden que se implemente el Trato Verde de la Unión Europea. Eso va a significar que en una economía ya debilitada, donde el derrumbe industrial es realmente considerable. Por ejemplo, hay una organización italiana que acaba de publicar las cifras mostrando que en Italia la producción industrial de principios del año hasta abril se derrumbó en un 61%. Esto no es insignificante. Y esto explica por qué la gente
está muy preocupada sobre su sustento y su futuro, etc. Pero entonces, si se impone en tal economía que se ha derrumbado, una economía de un nuevo trato verde, básicamente se están cerrando esos países como naciones industriales y eso se debe evitar. Como lo dije antes, si se quiere superar esta crisis, especialmente en África, Latinoamérica, Asia, pero también hay focos de gran pobreza y luego está la crisis de refugiados. En Lampedusa, Italia, hay cada vez más refugiados que vienen de Libia. Hay una situación terrible en las islas griegas. Todas estas situaciones deben tomarse como una unidad y para resolver eso se necesita la industrialización del suroeste de Asia, de África, de Latinoamérica y para eso se necesitan las economías de Italia, de Francia, de Alemania, de los llamados países industrializados. Necesitamos regresar a la economía física, necesitamos regresar a la idea de que se debe aumentar la densidad del flujo energético, se necesita poner énfasis en los avances científicos de los nuevos principios físicos. Se tiene que aumentar la productividad de la economía y todos esos principios ustedes pueden encontrarlos en las teorías económicas de mi finado esposo y eso va a ser la base para el programa mundial que vamos a publicar en un periodo de tiempo relativamente corto. Ahora, otro aspecto de que este es el grande del que estás hablando es la marcha hacia la guerra que continúa con las declaraciones de gente importante en Estados Unidos, incluyendo Peter Navarro, que estuvo involucrado en las negociaciones comerciales, el secretario de Estado Pompeo y sus ataques brutales en contra de China, y al mismo tiempo está el argumento de que haya libertad para las operaciones navales, ya sea en el Mar del Sur de China o en el Mar de Barents. Esto podría ser muy peligroso en este momento cuando se necesita la cooperación y en su lugar están estos belicosos fuera de control. Yo diría, es muy claro que la gente en torno al presidente Trump, el presidente Trump no tenía ese impulso al principio de su gobierno. Él fue a China. Xi Jinping vino a su hogar privado en Mar-a-Lago, en Florida, y todo iba por buen camino. Pero ahora todo empezó a ir mal con las llamadas negociaciones sobre los aranceles, la guerra comercial. Y ahora, de algunos lugares, en el complejo militar industrial, viene esta idea de que China es el enemigo, el oponente, la competencia, pero realmente llegando a calificarla de un enemigo. Y luego hay gente como Pompeo diciendo que hay una enorme evidencia que el virus fue propagado deliberadamente por China, lo cual es una declaración increíble. Él no tiene pruebas. Es básicamente que el China Gate está reemplazando al Russia Gate. Y la gente debería recordar que todo el Russia Gate fue una invención. La investigación de Mueller fue un desastre total y ahora, con la publicación del testimonio del vicefiscal general Sally Yates, se ve claramente que todos los jefes de inteligencia sabían que no había evidencia en contra de Rusia y en contra de Trump, y estaban mintiendo. Obama estaba en medio de esto. Esto se derrumbó y ahora el enfrentamiento contra China está reemplazando al Russiagate. Y esto proviene de la misma gente, es decir, los círculos anglófilos británicos. El gobierno británico, el servicio secreto de inteligencia británico, los anglófilos en Estados Unidos, pero es muy peligroso. Y esto es inquietante porque China ha hecho muy bien. Se ha comunicado con sus colegas científicos, lo cual se puede probar. Hay más científicos que están confirmando que ese fue el caso. También hay más científicos que la acusación de que China produjo este virus en un laboratorio no se ha probado científicamente y es equivocado.
surgió de manera natural como un salto de especie. Yo creo que la gente realmente debe oponerse a eso, porque esto es una movilización para crear la imagen de un enemigo para una guerra potencial. Y yo creo que cualquiera que repita esta mentira se convierte en culpable por haber contribuido al peligro potencial de la guerra. Si se toma la propaganda en contra de China, que se basa en el hecho de que desafortunadamente la gente conoce muy poco sobre China, conoce muy poco sobre la cultura china, sobre la historia china. Si ellos estuvieran familiarizados, no dijeran esas tonterías. Pero cada periodista y cada político que está promoviendo esto, él o ella es culpable de ser un guerrerista, con la implicación de que podría salir muy mal y terminar en la Tercera Guerra Mundial. Así que uno no debe tolerar eso. Lo que necesita es lo que dije antes. Si queremos resolver este problema gigantesco de toda la especie humana, que tiene muchos aspectos, se necesita la colaboración entre los países más importantes, especialmente las dos economías más grandes del mundo, Estados Unidos y China. Deben trabajar juntos. Y luego, naturalmente, los otros países industriales deben unírseles. Yo solo puedo decir que deben denunciar a los guerreristas. Son tan culpables como la gente que promovía la guerra total en la Segunda Guerra Mundial. Así que no son menos culpables. Regresando al Russiagate por un segundo, tú mencionaste el caso Flynn. Se demostró la corrupción del FBI, pero también la publicación de estas entrevistas que hizo Adam Schiff. Dos cosas sobresalen. Clapper, entre otros, quien nunca dejó de decir, Rusia está colaborando, está conspirando para elegir a Trump. Cuando él daba testimonio bajo juramento en el comité, él dijo que no había evidencia de que había una colusión. Así que como locutor a sueldo de CNN o MSNBC, él mintió a lo loco, pero bajo juramento él admitió de que no había una evidencia de colusión. Pero más importante, porque no había una evidencia del hackeo ruso. Y esto lo dijo el dirigente de CrowdStrike, Sean Henry, quien admitió que no tenía pruebas concretas. Y ellos eran los únicos que tenían acceso a las computadoras del CND. Eso no se está reportando, pero creo que es muy importante, porque muestra que la relación entre Estados Unidos y Rusia fue destruida con este tipo de mentiras. Y ahora están tratando de hacer lo mismo con China. Me preguntaba si quisieras agregar algo a esto. No, pero creo que esto está surgiendo y Flynn básicamente ha sido rehabilitado. Hay incluso rumores de que podría recuperar su posición previa. No sé si hay alguna credibilidad en eso, pero sería bueno. Yo creo que en la secuela uno solo debe esperar de que haya una investigación y los culpables sean llevados a la justicia, porque es necesario. Porque si no van ante la justicia, van a seguir haciéndolo. Y como dije antes, lo que fue Rusia antes, ahora es China. Y esta gente deben ser llevados ante la justicia. Ahora, hay algo en lo que tú estás muy interesada. La decisión de la Corte Constitucional alemana que desestabilizó completamente a la Unión Europea y al Banco Central Europeo con la declaración de que todavía habían intereses nacionales que son más importantes que las políticas de los burócratas de Bruselas. Se ha comentado mucho sobre esto recientemente. ¿Qué está pasando con esta decisión de la Corte Constitucional? Yo creo que este es uno de los mejores acontecimientos, porque como dijiste, la Corte Constitucional de Alemania reafirmó que Alemania es todavía una nación soberana, por lo menos en unos aspectos, y que las instituciones supranacionales como la Corte Europea de Justicia
no tiene un poder total sobre el destino de lo que sucede en la economía alemana, en el lugar de empleo y los contribuyentes y los ahorros, etc. Así que creo que es muy bueno. La histeria de la Unión Europea, especialmente de la presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, que ahora está amenazando que va a demandar a Alemania. ¿Puedes imaginarte? Eso solo prueba que estos burócratas supranacionales son lo que solía llamarse en alemán Vaterlandslose Gesellen, que no son leales a ningún país, sino que son como la Santa Alianza, donde la oligarquía está al servicio de sus propios intereses. Pero como uno de los miembros de la Corte Constitucional en Karlsruhe, Peter Hover, mientras que no haya un pueblo europeo, no puede haber una Corte de Justicia Europea que tenga el poder total. Y ese es el punto. Y no se menciona tampoco, pero ese es el caso, que por ejemplo, las cortes constitucionales respectivas de Dinamarca y de la República Checa previamente habían desafiado la supremacía de la Corte Europea de Justicia. Hay que ver cuál será el resultado de esto, pero mientras tanto, significa que el Banco Central alemán no está obligado a continuar participando en los planes de rescates del BCE y que el gobierno alemán y el parlamento alemán tienen la responsabilidad de ver cuáles son los efectos secundarios de estos programas en las víctimas, tales como la gente que tiene ahorros. Así que creo que este es un elemento más en contra de la estructura supranacional de la Comisión de la Unión Europea y del BCE, que claramente no trabajan a favor de los Estados miembros. Y eso se reconoce cada vez más en Grecia, Italia y España y en otros países. Pero ahora es claro que también hay una división fundamental que se desarrolla entre Alemania y su estructura supranacional. Básicamente, el comportamiento arrogante que tuvieron Christine Lagarde y von der Leyen se están pasando de la raya, y al decir que son básicamente los amos del universo. Esta fue la frase que usó Peter Hover. Están pasándose de la raya. Yo creo que ese es el momento que debemos regresar a los principios de cómo funciona la economía cuando estaba funcionando, cuando iban las cosas bien. Yo creo que en Alemania, por ejemplo, un punto de referencia de seguro es el milagro económico alemán. Ese fue el periodo en que salimos de la horrenda destrucción al final de la Segunda Guerra Mundial, y en unos cuantos años la economía alemana entró en un auge, lo que fue admirado en todo el mundo como el milagro económico alemán. Esto fue muy similar a los principios del nuevo trato de Franklin D. Roosevelt. Y estos son los principios que necesitamos revivir para enfrentar la crisis. Por eso está luchando el Instituto Schiller. Tendremos más conferencias por Internet. Me gustaría que se unieran al Instituto Schiller. Este es el momento. No deben ser espectadores, sino deben ser parte de un movimiento mundial de masas a favor de un nuevo orden económico mundial y un renacimiento de la cultura y el arte clásico. Solo para terminar, aquellos que nos han mirado en la última media hora se dan cuenta que lo que Helga presenta cada semana no es solo un análisis único, sino incluso las últimas noticias que no han reportado sus medios de comunicación. Es crucial que esta conferencia llegue a más gente, y aquellos que nos están mirando de manera regular, organicen a sus amigos, organicen a otros para que se conecten y sean parte del Instituto Schiller, y usen estas videoconferencias semanales como una manera para organizar su propia manera de pensar y su propia actividad. Con eso, Helga, ¿quieres agregar algo más? La gente debe tener un sentido de que hay una solución.
Yo entiendo que es muy difícil estar en un cierre de emergencia en casa, en la oficina en casa, viviendo condiciones difíciles, no sabiendo cuál será el futuro y cómo parecerá. Estas son situaciones muy desafiantes, pero solo les puedo decir que hay soluciones. Hemos trabajado por ellas durante 50 años. Si la gente hubiera escuchado las advertencias de Lyndon LaRouche en esas décadas, no se sorprenderían porque él ha dicho muchas veces que se derrumbaría el sistema, que este sistema no se puede salvar, que habría pandemias. Y estamos en eso ahora. Así que nos hemos estado preparando para esto, en un sentido, durante medio siglo. Pero hay una solución porque mi esposo también dijo que no había necesidad de que nadie estuviera desempleado porque el puente terrestre crea la oportunidad para que todos tengan un trabajo productivo. Y el programa que publicamos, La Nueva Ruta de la Seda, se convierte el puente terrestre mundial, es de hecho el modelo. Así que vamos a actualizar eso y lo vamos a publicar. Así que quisiera que se volvieran activos, distribuyan y firman nuestro llamado para un programa mundial de salud y un programa mundial de alimentos que tendremos en nuestra página en 1 o 2 días. Y únanse a nuestro movimiento y ayúdennos a tener éxito, porque hay una solución, pero se necesita que mucha gente ayude para implementarla. Gracias, Helga. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.